Listo, entonces, la clase se llama gráfica y sus funciones. Tenemos tres tipos de gráfica acá en la diapositiva. Sin embargo, vamos a estar trabajando por hoy dos, que son las dos primeras, una función lineal y una función cuadrática. Esas funciones se grafican en un plano cartesiano, que son los cuadros que se le ven de fondo. Esas gráficas dependen en muchos casos de la forma como esté estructurada. Es decir, si yo tengo lo siguiente, y es la representación que tiene toda función, es eso que está allí. Toda función va a iniciar de esa forma, o toda función la debo llevar a esa forma para poderla graficar. En este caso, yo le voy a entregar siempre la función de esa forma, porque si no tiene que hacer un proceso que es despejar, y no sé si se acuerda cuando estaba en el colegio que había que despejar y hacer una cantidad de cosas, pero para hacer ese proceso de despejar debería recordarle cómo se hace eso, y como no tenemos el tiempo para hacerlo, entonces lo más sencillo que le puedo decir es darle ya despejada la ecuación, solamente para que ustedes la grafiquen. Ese f de x es una representación que también se hace de lo que y. O sea, yo puedo escribir, yo en vez de f de x puedo escribir y igual a b. Estas dos formas son lo mismo. Y es lo mismo f de x. Entonces, si yo le entrego f de x o le entrego y, debe tener claro en primera instancia que eso es lo mismo. Entonces, cuando se le entrega la función de cualquiera de las dos formas, nosotros debemos identificar una cosa. Le dije que le iba a tratar dos funciones, pero la anexo una tercera porque esta es sencilla, eso no tiene nada del otro mundo. Esta primera función que tenemos aquí, que se llama función constante, esta que se llama función constante, no es otra cosa que tener f de x, que es lo que representa la función, y un número cualquiera. Es decir, que yo le puedo colocar una función así, ya no le voy a colocar f de x también para que, sino y, que es lo mismo. Y igual a 5, eso es una función. Y se le llama función constante. Siempre que tengamos la y o tengamos f de x igual a un número, ustedes deben tener claro que se llama función constante y es la más sencilla de graficar y ahorita más adelante miramos cómo se hace. Y igual a 5, puedo tener otra que es y igual a 10, esa es otra función. O puedo tener y igual a menos 3, esa es otra función. Tengo estos tres tipos, este tipo de función que se llama constante y es solamente la y igual a cualquier número. Siempre la voy a encontrar así, la debo identificar que se llama función constante. La otra función se le llama función lineal y esa función lineal, su nombre me está diciendo que es una línea recta. Y la función lineal siempre la vamos a encontrar de esta forma que está allí, o al menos la vamos a encontrar con esa forma en verde. La podemos encontrar solo con lo que está dentro del rectángulo verde o la podemos encontrar con todo lo que está dentro del rectángulo rojo. Siempre a ese tipo de función se le va a llamar lineal. Y esa función lineal, la principal característica que ustedes van a encontrar o una característica que me permite diferenciarla con función constante es que siempre va a tener una letra. Y la letra normalmente uno la utiliza como x. Y igual a 3x me representa una función lineal. Si miramos de esa forma como está, solo me representa lo que está dentro del rectángulo verde. Si yo la adiciono, un número como más 6 me representa todo lo que está dentro del rectángulo rojo. Son las dos formas como yo puedo encontrarla. No quiere decir que el número que va a estar con ella siempre va a ser positivo. Puede ser un número negativo, puede ser 3x menos 6. O también puede ser menos 3x menos 6. Entre esos números se puede manejar lo que es el signo. Lo importante es que lleve la estructura que tiene una función lineal. La estructura es que va a tener un número con la letra x más otro número. ¿Cuál es ese número en este caso? Menos 3 está con la letra x y el otro número es menos 6. Otro ejemplo que yo puedo colocar relacionado con lo que es una función lineal es
y igual a 5x. La puedo dejar solamente así y sería otro ejemplo de función lineal que en ese caso representa lo que está dentro del rectángulo verde. También puedo tener otra función lineal, que va a ser y igual a menos 2x más 5. Esos son ejemplos de lo que son funciones lineales. Llevan una letra, que en ese caso es la x, pero también yo se la puedo entregar de esta forma. Y igual a 5d más 3. Así se la puedo entregar. Lo importante es que ella siempre lleva una letra. Entonces, vamos a tener dos detalles dentro de lo que es esa función. Una, que es el número que está con la letra, que se le llama pendiente. Esa pendiente va a ser el grado de inclinación de la función como tal, y me va a indicar dos cosas. Primero, si el número es positivo, la función va a ser ascendente, y ya le voy a mostrar más adelante cómo es una función ascendente, o sea, va hacia arriba. Y si el número es negativo, la función será descendente, es decir, va hacia abajo, va inclinada hacia abajo. Ya miramos dos ejemplos para que le quede claro. Y el numerito que está solo, ese numerito me va a indicar una intersección o corte con el eje y. Ahorita lo miramos para que sea más sencillo comprenderlo, pero quiero que manejen dentro de la función lineal dos conceptos. Uno que es pendiente y el otro es corte con el eje y, para que lo tengan claro ahora que estemos haciendo la función, que estemos graficando. En el caso de que se salga la clase, pueden entrar nuevamente con el mismo link. Entonces tenemos esos ejemplos de lo que son funciones lineales. Y tenemos una que es función cuadrática, que es la opción C que tenemos allí. Esa función cuadrática va a tener esta forma que está acá. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que va a tener un término, una x elevado a la 2. Ese x elevado a la 2 es el punto que me va a diferenciar que es una función cuadrática. Si yo le coloco una función y una x está elevada a la 2, y usted sabe que es función cuadrática. Si le coloco una función y solamente tenemos la x, es función lineal. Y si le coloco otra función y no tenemos letra dentro de ella, se considera función constante. Son las tres que vamos a manejar. Y ya le voy a colocar en otro documento Word para que alcance a ver cómo se construye lo que es una función cuadrática y pueda tener mucho más claridad en eso. Entonces, hasta el momento trabajaremos esos tres tipos de funciones. Y alguien preguntará, ¿para qué sirve eso? Esas funciones me representan lo que son situaciones problemas. Si yo le presento una situación problema, usted puede representar esa situación por medio de un gráfico. Y a partir de ese gráfico, entonces se hace lo que es el análisis. Obviamente que cada situación problema se va a relacionar con un tipo de función. Por el momento miraremos estos tres tipos de funciones, pero existen otras como lo que es la función exponencial, que es la que normalmente ustedes pueden mirar con estas situaciones que se están manejando ahora de crecimiento. La función exponencial y logarítmica son dos funciones que demuestran lo que es crecimiento con relación al tiempo. Esa función exponencial pues puede mostrarme actualmente en la situación del COVID el crecimiento que va teniendo en el tiempo el número de contagiados. Se representa por medio de funciones exponenciales. Va mostrando a partir del tiempo cómo va creciendo lo que va a ser el número de contagiados o el número de muertes. Estas funciones me representan situaciones, problemas. En el caso de que nos dé tiempo, porque les digo que la próxima semana inician parciales y no sabemos si se va a poder dar clase o no hasta el momento en nuestra orientación. En el caso de que se pueda, pues trabajaremos situaciones, problemas relacionadas con lo que es psicología para que ustedes puedan mirar cómo me puedo representar una situación, problema, por medio de lo que son las funciones. Para eso hay que tenerlo claro de cómo se grafican ellas. Entonces, tenemos para graficar unos detalles. Esas gráficas están relacionadas con la clase que le digo que está cargada de plano cartesiano para que usted identifique que esto que tenemos a la derecha, en la parte inferior derecha,
que esto que está allí en rojo se le llama plano cartesiano. Y que ese plano cartesiano nosotros vamos a ubicarle puntos, como el X, Y que está allí. X me representa un número y Y me representa el otro. Esos números se ubican en un plano cartesiano de acuerdo a unas características. Y los planos cartesianos tienen 4 cuadrantes, que son los números que están allí. Los números en romano me están representando los 4 cuadrantes que tiene un plano cartesiano. Las características que tienen los cuadrantes que de acuerdo al signo de las coordenadas, es decir, de X, Y, yo lo voy a ubicar en cada uno de ellos. Eso se explica detalladamente en la clase. Por eso la idea era que la miraran. Entonces, esto que está aquí es plano cartesiano. Y los planos cartesianos me va a permitir graficar cualquier tipo de función. Por eso, vamos a mirar cómo se grafica o cuáles son los requisitos para graficar en primera instancia lo que es una función lineal. Entonces, lo que hay que tener claro, plano cartesiano, 4 cuadrantes, y esos cuadrantes dependen del signo que tengan los puntos, que son X, Y. Esos van a ser los puntos que me representan lo que va a ser una función. Y esos puntos la miramos como de dónde salen o cómo se usan. Para eso, entonces miramos la parte de lo que es una función lineal como tal. Aquí tiene un ejemplo de una gráfica de una función, en este caso es una función cuadrática. Esa función cuadrática, para yo poderla graficar, debo tener unas condiciones. Esta es la gráfica de la función cuadrática. La función cuadrática como tal es esa que le voy a encerrar en amarillo. Esta es la función que yo debo graficar. Después que yo tenga esa función, voy a hacer esa gráfica que está allí. Esta gráfica es la representación de la función. Pero yo, para poder hacer esa gráfica, debo primero obtener unos puntos. Esos puntos son los que están acá abajo, que también le encerré en amarillo. Y se obtienen a partir de la función como tal, o sea, de la que me están dando. Ya le explicaré el paso a paso. Lo primero es que para hacer la gráfica debo tener la función, que es la que me dan inicialmente. Después que me den la función, yo debo buscar los puntos por medio de esa función. Después que me den esos puntos, entonces yo pasaré a realizar la gráfica. Son los 3 pasos que debemos tener en cuenta. Entonces, eso es un ejemplo de una gráfica de qué es lo que vamos a estar haciendo. Listo, entonces, para poder graficar debemos tener algo que se llama sistema coordenado o pares ordenados, que es lo que me hablan allí en la gráfica. Los pares ordenados pues son esos punticos que están dentro de lo que es el plano cartesiano. Entonces, a partir de esos puntos, yo lo único que voy a trazar es una línea constante, una función lineal o una función cuadrática de acuerdo a la estructura que tiene la función que me dan inicialmente. Si miramos esa que le estoy resaltando allí, que es la función que me piden graficar, ustedes analizan y miran la X, que la X tiene un exponente 2, o sea, un numerito pequeño. Como tiene un número pequeño que es el 2, que es función cuadrática, yo sé que va a ser una curva. Eso es lo que debo tener claro. Entonces, tenemos función lineal, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, a mirar cómo se grafica. Y las funciones lineales, como se lo mencioné en una de las primeras diapositivas, va a tener esa estructura que está allí. Esa estructura tiene 2 detalles. El primero es esta M, que está allí, que va a estar siempre con la letra X o la letra que yo maneje en este caso. Esa M nunca puede ser igual a 0, o sea, siempre tiene que ser diferente de 0 para que pueda ser función lineal. Si es igual a 0, pasará a ser una función constante. Pero entonces ahí lo importante es tener en cuenta que dentro de las funciones lineales siempre voy a tener un número acompañado de la letra X o de una letra cualquiera. Y se le llama pendiente y me indica el grado de inclinación de lo que es la función lineal. Esa pendiente, les decía en un momento que si es positiva, y voy a escribirle una función aquí, vamos a suponer que yo tengo y igual a 3x. 3x más 2. Eso es una función. Ya si miro, la pendiente sería el 3. Y como el 3 es positivo, yo puedo garantizar que esa será una función que irá de esta forma.
va a ir de esa forma ascendente, o sea, va hacia arriba, porque la pendiente, que en este caso es el 3, es positiva. Pero si yo tengo una función de esta forma, para graficar yo debo irme a la parte superior izquierda y voy a mirar esto aquí. Aquí. Eso me permite graficar un punto. Yo selecciono esa opción y debo irme a ubicar el punto. ¿Cómo hago esa parte de ubicar el punto? Yo tengo que tener claro lo siguiente. Le voy a anotar acá los puntos para que los mire. Los puntos son, escribirlo acá abajo, escribirlo en rojo para que se vea. Los puntos son 1,3 y el otro punto es 3,7. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. Les decía que para poder graficar, yo voy a tener esos dos puntos que se los coloqué en rojo y para que no se olviden. Esos son los dos puntos que yo voy a graficar. Para yo poder graficar en esto que se llama GeoGebra en línea, que es una forma, una opción para que usted pueda hacer la gráfica. Usted lo puede hacer a mano si quiere, que es lo ideal para que aprenda cómo se hace. Esta es una opción que me permite hacerlo mucho más fácil. Entonces, para yo ubicar los puntos, me voy a eso que le estoy señalando ahí, que está un puntico y una A. Eso me permite a mí ubicar los puntos en el plano cartesiano que hace parte del programa. Entonces, yo para ubicar los puntos debo tener claro dos detalles. Esos detalles es el siguiente. En este punto, en el primer punto, el primer número, este que está aquí, que es el 1, lo debo ubicar en el eje X. Eje X es esta línea horizontal que tenemos. Entonces, ese 1 y todo primer número lo debo ubicar en ese eje. Y el segundo número, que en este caso es el 3, lo debo ubicar en el eje Y. Ya el eje Y le había comentado que es este que está aquí. O sea, yo debo buscar en este caso, para ubicar el punto 1,3, debo buscar 1 en el eje X y 3 en el eje Y para poderlos ubicar. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. O sea, yo voy, selecciono esta opción de puntos y entonces busco 1 en X que está aquí y 3 en Y está acá. Es decir, lo alcanzan a ver 1 en X aquí y 3 en Y acá. Y el punto entonces iría allí. Ese punto que está allí me representa 1,3. ¿Y cómo lo verifico? Me voy a la izquierda y acá en la izquierda me están diciendo qué punto grafiqué. Y si pueden mirarlo en la izquierda sale 1,3. El otro punto que debo graficar, es que lo borré, es 3,7. Entonces 3 aquí y 7 acá. Entonces lo que me indica es que el punto va allí. ¿Cómo verifico que está bien? Nuevamente me voy a la izquierda y tengo 3,7. Entonces ya ubiqué los dos puntos que necesito para hacer mi gráfica. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a la otra opción que está al lado derecho del punto. Se alcanza a mirarla aquí. Y allí selecciono eso, la primera que me dice recta. Esa recta, ¿cómo se grafica? Selecciono el primer punto A y selecciono el segundo punto B. Y ya me salió la gráfica. Esa gráfica que está allí me representa la función que me dieron a mí inicialmente en el ejercicio. Sin embargo, puedo irme acá a la izquierda nuevamente y mirar cuál es esta función. Usted te dirá, esa función no se parece a la que yo les di inicialmente allá. En este caso no es que no se parezca, sino que acá no está despejada, que era lo que le estaba comentando inicialmente. Yo las funciones se las voy a dar despejadas para que sea mucho más fácil graficarlas. Pero aquí es la misma función, sino que hay que despejarla. Entonces, para evitar todo ese proceso de despejar, que sería dos clases explicándole cómo se hace eso, es mejor yo se la doy despejada y ustedes solamente buscar los valores o puntos que me permiten hacer la gráfica. Entonces, ya tengo aquí lista la gráfica de la función que me dieron inicialmente. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo, obviamente, ya vamos a hacer otro ejemplo, pero no tienen alguna pregunta con relación a esto. ¿Qué podemos mirar acá?
Y si son negativos, va del otro lado. Disculpa, ¿si son qué? Si son negativos, Negativo. también vamos a conseguir números negativos. Sí. Vamos a tener números negativos, pero los números negativos se ubican en el plano de acuerdo a cuál de los dos puntos, a cuál de los dos números dentro del punto es negativo. ¿Ya? Pero eso, vuelvo y les repito, está en la clase que les grabé. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la función. ¿Qué? Esta es la función cuadrática, ¿cierto? Función lineal. Lineal es porque es una línea recta. Esta es la función lineal, en este caso la cuadrática. No trabajaremos la gráfica hoy. Solo quiero que miren en este caso la función lineal, cómo es, para que les quede 100% claro. Quiero que les quede claro cómo se hace la función lineal. Después que eso esté claro, hacemos la función cuadrática. Listo, entonces voy a compartirles otra vez la pantalla de Word para que ustedes puedan mirar cómo se hace nuevamente una gráfica. Entonces aquí tenemos, y tenemos un detalle ya que vamos a ir a mirar enseguida. Tenemos un detalle que era algo que le expliqué en las diapositivas. Este puntico que está aquí, que es el 1, yo les decía cuando le expliqué la diapositiva, ese 1 que es B, recuerden que debemos obtener lo que es M, que es la pendiente, y B, que viene siendo el corte con eje X. Entonces vamos a hacer lo siguiente. M en este caso es igual a 2. Y B es igual a 1. Eso ya se lo había explicado allá entonces. M igual a 2 es la pendiente. Y como M es positivo, la gráfica debe ser ascendente. B es igual a 1 me indica que en el eje X, en el eje Y, que es el vertical, la línea recta debe pasar por ese punto. Y ya lo vamos a verificar allá en la función. En la gráfica lo vamos a verificar. Vamos a verificar esas dos cosas. Aquí verificamos lo siguiente. Primero que es ascendente porque la pendiente es positiva y miramos que va hacia arriba. Y verificamos que efectivamente esta función toca el eje Y, que es el vertical, en el punto 1. Miren que en el punto 1, por ahí pasa la línea. Entonces, ese es un detalle que debemos tener en cuenta para la gráfica. La misma función me indica dos cosas. Pendiente positiva es ascendente. Pendiente negativa es descendente. Y el numerito B me indica por dónde va a pasar la línea recta. En este caso pasó por 1. Y ahora vamos a hacer otra gráfica y antes de graficarla vamos a predecir las dos cosas. Primero, saber si va a ser ascendente o descendente, y lo segundo es por dónde va a pasar en el eje Y. Entonces vamos a hacer la gráfica. Vamos a construir primero una función. Esa función, ¿cuál va a ser? Y igual a Y igual a menos 4, X menos 2. Esa es la función. De esa función yo debo hacer lo siguiente. Debo hacer lo que es esta tabla. Esa tabla, nuevamente, yo le voy a dar unos valores, la voy a colocar en 0 todas para colocarle los valores que yo quiera. ¿Qué valores le voy a dar a X? Pues le voy a dar el valor que yo quiera darle a X. En ese caso, para que también se vayan relacionando con los números negativos, le voy a dar un valor negativo que va a ser menos 1 y le voy a dar un valor positivo que va a ser 2. Esos son los dos valores que yo escogí. Y vuelvo y le reitero lo mismo. Le reitero esto. Los valores que usted coloca ahí son los que usted quiera colocarle. Quería colocar 2000, poner 2000 allí, eso es problema suyo. Lo importante es saber que cuando vaya a hacer la gráfica debo tener valores pequeños, por ende voy a colocar los valores más pequeños que pueda usar. Eso para que no tenga problema al momento de graficar.
Entonces, tengo esos dos valores. ¿Y qué voy a hacer con esos valores? El -1 lo debo reemplazar donde está la X y hago la operación que está allí. ¿Cómo lo voy a reemplazar? Pues debo colocar Y igual a -4, abro paréntesis, ya no voy a colocar la X, sino voy a colocar el número -1, que es el valor que yo he escogido, menos 2, que es el otro valor que sigue en la función allí. Ese es el valor -2. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues voy a hacer la operación que está allí. Esa operación es esta que está aquí. Esa operación es esa que está allí. Es decir, -4 por -1. -4 por -1. Entonces, ese -4 por -1, hay dos cosas para hacer lo que se llama ley de los signos. Esa ley de los signos es que yo debo multiplicar los signos. Multiplicar los signos es que yo multiplico menos por menos y me da más. Más por más y me da más. Es decir, si yo multiplico dos signos iguales, me va a dar más. Les repito, menos por menos, que son iguales, me va a dar más. Y más por más, que también son signos iguales, me daría más. Eso me lo puedo grabar allí para tener en cuenta que cuando multiplique dos números con signos iguales, me va a dar positivo. Y cuando multiplique dos números con signos diferentes, me da negativo. Es decir, si multiplico más por menos, me da menos, y menos por más, me da menos. Es el detalle que hay que tenerlo allí para la multiplicación. Ojo, eso es para multiplicación y división. En este caso, como estamos multiplicando, lo necesitamos para la multiplicación nada más. Hay que tener en cuenta otro detalle que va a ser cuando hagamos operaciones entre números positivos y negativos, que también lo vamos a hacer casualmente en este ejemplo. Le vamos a mirar ese primer detalle. La primera parte que miramos entonces, -4 por -1 tienen signos iguales, por lo tanto, será positivo el resultado, o sea, va a ser positivo. Ese positivo es opcional colocarlo allí. Entonces sería 4 positivo. Sería 4 positivo y sería 4x. Bueno, 4x no, ahí no va la x, ya la reemplacé. Sería 4. Y coloco la otra parte que sería -2. De ahí miro una pregunta que están haciendo en el chat. Bueno, da 4. Eso es lo que me están diciendo, da 4 y el otro da -2. Ahora, ese resultado que viene ahora es una resta. 4 menos 2 me daría ¿cuánto? Me daría 2. Pero ahí pasa algo que le estoy comentando. El 4 es positivo y el 2 es negativo. Entonces son números con signos diferentes. Siempre que tenga números con signos diferentes los tengo que restar y al resultado le coloco el signo del mayor. Es un detalle que hay que tener en cuenta. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Son dos cosas que tienen que aprenderse para poder hacer las operaciones entre números positivos y negativos. O sea, acá como tenemos dos números con signos diferentes, los resté. 4 menos 2 me dio 2. ¿Quién es mayor entre el 4 y el 2? El 4, y como el 4 es positivo, entonces el resultado va positivo. Entonces me dio y igual a 2. ¿Dónde va ese 2? Iría en la dirección vertical del -1. Ahora, en esta función, voy a reemplazar ahora el 2. El 2 fue el otro valor que yo le di a la X. Entonces lo voy a reemplazar ahí donde está esa X. Ya no voy a colocar la X, sino el 2. Y comienzo a hacer las operaciones nuevamente. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones son -4 por 2. Ahora nuevamente miro lo que les dije. Uno es negativo y el otro es positivo. Quiere decir que si yo multiplico -4 por 2, el resultado va a ser negativo, porque multiplicaría el signo del 4, que es negativo, por el signo del 2, que es positivo, sería menos por más. Y menos por más sería menos. Se cumple lo que le estoy diciendo de cuando multiplico signos diferentes me da negativo, cuando multiplico signos iguales me da positivo. Ahora pasaría a multiplicar los números. 4 por 2 me daría 8. Y sigo colocando lo otro que es el -2. Acá obtengo lo siguiente. -8 y -2. Sucede lo que le comentaba ahora. Si yo tengo dos números con signos iguales,
los debo sumar y colocar el mismo signo. ¿Qué signo tiene el 8 y el 2? Tiene el mismo signo, que es negativo. Y como le estoy diciendo, esos signos iguales se suma y se coloca el mismo signo, quiere decir que el resultado es negativo. Y debo sumar los dos números, el 8 y el 2, que me daría 10. Y me daría en este caso un 10 negativo. Y entonces ese 10 negativo iría acá. ¿Qué detalle quiero que vean aquí? Que a pesar de que escogí un número pequeño, que es el 2, mire el resultado que me está dando, un 10. Imagínense que cojo un 5, ese resultado va a darme muy lejos, por eso se recomienda coger el número. Entonces, que tenemos, que nos obtuvimos 10. 10 indica que esta parte ya tenemos entonces los 2 puntos. Con ese 10 ya tenemos los 2 puntos y los voy a escribir acá abajo para que quede un poco más claro. Los 2 puntos serían menos 1,2 y el otro punto que voy a graficar es 2, menos 10. Son los 2 puntos que yo voy a graficar. Con esos 2 puntos, bueno, voy a ubicar en el plano. Con esos 2 puntos que puedo ubicar en el plano, voy a obtener la gráfica de lo que es la función lineal que me pidieron, que en este caso es y igual a menos 4x menos 2. Entonces vamos a hacer algo acá. Voy a identificar quién es la pendiente. La pendiente en este caso es menos 4, que le decía que es el número que siempre está con la incógnita, con la letra X en este caso. Y tengo B, que es igual a menos 2. Entonces tengo estos dos detalles aquí que me permiten mirar lo siguiente. En primera instancia, sé que la m negativa me indica que esa función va a ser descendente. Que esa gráfica, cuando la haga, va a venir de esta forma, hacia abajo. ¿Por qué garantizo que viene hacia abajo? Porque la m es negativa, la pendiente es negativa. Y además de que sé que la pendiente es negativa y que es descendente, este 2 que está aquí me indica que cuando yo tenga el plano cartesiano, de esta forma, lo tenga así y tenga los numeritos que me representan cada uno de ellos, cada uno de los puntos dentro del plano en el eje Y, que es el vertical, yo voy a tener claro que donde esté el 2 negativo, o sea, si el 2 negativo lo tengo aquí, 2 negativo lo voy a tener allí, yo sé que esa función, además de ser descendente, va a pasar, tiene que ser descendente y va a pasar por ahí por menos 2. Puede ser así, o puede ser más inclinada, o puede ser de esta forma, pero yo sé que por obligación tiene que pasar por este punto que es menos 2. Tiene que pasar por aquí, por menos 2. ¿Por qué sé que pasa por menos 2? Vuelvo y se lo repito. Porque este 2 que está aquí me indica, ese 2 que está ahí me indica eso. O sea, ese menos 2 allí me indica que esa función debe pasar obligatoriamente por allí. Y eso lo vamos a confirmar ahora. Pendiente negativa, descendente. B igual a menos 2, que tiene que pasar obligatoriamente por menos 2. Entonces vamos a ir a hacer la gráfica allá en GeoGebra, que es la opción que van a encontrar en Google para hacerla. Los 2 puntos, para que no se lo olvide, menos 1,2 y 2, menos 10. Menos 1,2 y 2, menos 10. Son los 2 puntos que vamos a ubicar en el plano cartesiano y a partir de eso lo vamos a graficar. Te le comparto ahora, le voy a compartir nuevamente la pantalla para que vean entonces. Ahí tengo la gráfica anterior. Vamos a hacer esa gráfica ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces yo debo buscar menos 1,2 menos 1,2 indica, y vamos a hacerlo así, indica que yo primero voy a buscar, como es menos 1, ese menos 1 lo voy a buscar en el eje X, que es el que está horizontal, el menos 1 está aquí. Y el otro es 2 positivo, lo voy a buscar en Y. ¿Dónde está el 2 positivo?
aquí. Tengo que buscar dónde se unen esos dos puntos. Se unen aquí. Ahí en esa parte se unen. Entonces ahí es donde voy a ubicar por medio de lo que es la aplicación, lo voy a ubicar allí. Le voy a borrar esas flechas y voy a ubicar entonces ese punto allí. Ese punto lo ubicaría allí. Ese, si miramos la izquierda nuevamente, vamos a analizar, y se lo voy a resaltar por si de pronto no lo ha visto cuando digo que miremos la izquierda aquí, me indica cuál fue el punto que grafiqué. Grafiqué el punto C, menos 1,2. Y es el punto que me está pidiendo el ejercicio. Ahora debo graficar el punto 2, menos 10. 2, menos 10. 2, menos 10 indica que voy a buscar el 2. Voy a ubicar el 2 en X, o sea, el 2 aquí, y el menos 10 en Y, o sea, acá. Y voy a buscar dónde se unen esos dos puntos, y se unen exactamente allí donde le coloqué la última flecha. Allí se unen esos dos puntos. Entonces, como esos dos puntos se unen allí, yo con la opción de punto voy a ubicarlo en esa parte. Con esa opción de punto, entonces, lo voy a ubicar allí y sería 2, menos 10 allí. Yo ubiqué entonces el punto D que me representa 2, menos 10 y lo puedo verificar del lado izquierdo donde me dicen que el punto D es 2, menos 10. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y aquí voy a hacer esto para poder ver los dos puntos que ubiqué, para poderlos ver en pantalla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seleccionar la opción recta y busco los dos puntos. Ahí están los dos puntos. Ya tracé la recta que me representa los dos puntos que estaban en el plano. La recta representada por los dos puntos en el plano. Te voy a ampliar un poco para mirar lo siguiente. Allá dijimos algo importante y se lo voy a mostrar por si se les olvidó. Allá en el documento miramos dos cosas. Miramos que B me indicaba que esa función cuando la graficara tenía que pasar por menos 2. Entonces vamos a verificar en esa gráfica si está pasando eso. Efectivamente, si ampliamos un poco, miramos que pasa por menos 2. Aquí podemos mirar exactamente que pasa por menos 2. Y además de eso podemos mirar que es descendente, viene bajando la gráfica. Entonces tenemos los dos detalles que nos permite verificar si la gráfica que hice está bien o no. No sé si tienen alguna pregunta o les quedó claro cómo se grafica lo que es una función lineal. Debemos tener claro que la parte de los Eso signos... último, profe. ¿Qué último? ¿No entendiste lo último? Eso último que dijo ahí. ¿No lo entendiste? Sí, eso último, sí. Me enredé ahí. Eso último es No, que... me enredé en lo último eso que explicó. Profe, tampoco le entendí esa parte bueno, la última parte no la entendí también. ¿Cuál? Esta. Esa del menos 2. Ujú. Sí, Lo que sí, pasa es que eso, profe. Ahí donde no lo entendí. Lo que pasa es que cuando le estaba explicando las diapositivas, demostraba que las funciones lineales se escriben siempre de esta forma. Y igual mx más b. Se escriben de esa forma como le escribí allí. Con esta forma que le acabo de escribir allí, se escribe toda función lineal.
Y esa función lineal, les comentaba en las diapositivas que había una relación, que había una parte que yo podía identificar a simple vista. La primera es que esta m en este caso es menos 4 y b es menos 2. Es por eso que yo lo escribí acá aparte. M igual a menos 4 y b igual a menos 2. Y les decía dos cosas. La primera es esta. Cuando m es positiva, la función es ascendente. Y cuando es negativa, es descendente. Son los dos detalles que hay que tener ahí. Cuando m es positiva es ascendente. Y cuando es negativa es descendente. En este caso es negativa, es descendente. Entonces les decía, ¿qué es descendente? Que la línea viene hacia abajo, viene de esta forma como se la estoy colocando. Eso es descendente. Viene bajando. Entonces, si yo veo que esta función m es negativa, ya sé que tiene que ser de esa forma. Si m es positiva es ascendente, quiere decir que la línea va a ser así como la estoy haciendo en verde ahora. Ascendente, va para arriba. Asciende. ¿Ya? Entonces son los dos detalles que tenemos que tener en cuenta con relación a la pendiente, que es la letra M. Con relación a esto, a B, que en este caso es menos 2, ese B me indica, y le hacía una simulación de la gráfica aquí. La voy a hacer nuevamente. Voy a hacer una simulación de la gráfica aquí. El plano cartesiano. Tengo plano cartesiano allí. Y sé que estas rayitas me representan los números allá. Y debo tener claro que este eje que le voy a colocar ahora en rojo, este eje que está aquí, es el eje Y. Entonces, esta B me indica que en ese eje rojo, todo número que represente la B, quiere decir que en el eje Y, que es rojo, va a pasar por allí. Va a pasar por allí, ¿cómo es eso? De que aquí tengo que este punto es menos 1, este punto, esta rayita acá es menos 2, esta tercera rayita acá es menos 3, y este es menos 4. Y hacia arriba tengo que este es 1, que esta rayita es 2, que esta es 3 y que esta es 4. Eso es una simulación de lo que es el plano cartesiano. El hecho de yo tener que en esta función b es menos 2, quiere decir que cuando yo la grafique, además de que ella es descendente por la pendiente, tiene que pasar exactamente por menos 2. ¿Por qué va a pasar por menos 2? Porque la misma gráfica me lo está diciendo, la misma función me lo está diciendo. La función me dice que pasa por menos 2 porque la función como tal tiene un numerito solo que es menos 2. Si yo tengo otra gráfica, otra función que debo graficar, la voy a colocar acá. Supongamos que debo graficar esto. 5x menos 4, así. ¿Qué quiere decir esa función? ¿Esta función qué quiere decir? Dos cosas. La primera, m es igual a 5 y b es igual a menos 4. Tengo dos detalles. El primer detalle es que esta m, que es 5, es positiva. Me indica que esa gráfica, cuando yo la haga, va a ser ascendente, va a ir así. Y este menos 4 me indica que esta gráfica, por obligación, va a pasar por este punto. Por ahí tiene que pasar. ¿Por qué va a pasar por ahí? Porque la misma función como tal, me lo está diciendo. Entonces son los dos detalles. ¿De qué quería yo que miraran? Este análisis lo hicimos antes de ir a graficar. ¿Qué indica entonces esto ahora mismo? Que esa gráfica que yo hice allá debe pasar por B igual a menos 2. Es decir, que por el eje Y, que es el vertical, debe pasar por menos 2. Entonces fue algo que quise comprobar con ustedes. ¿Cómo se comprueba? Que aquí efectivamente
que aquí efectivamente está pasando por -2. La gráfica está pasando por -2. Quiere decir que la gráfica está bien hecha, pasa por -2 porque me lo está diciendo. Lo otro que me decía ya el análisis de la pendiente, que era descendente, y miren que está bajando. O sea que es descendente. Son los dos detalles que hay que mirar. Descendente tiene que bajar. Entonces, no sé si te respondí la pregunta. Y no sé si hay otra pregunta relacionada con lo que es la función lineal. Profe, Sí, dime. a mí me gustaría saber cómo funciona la aplicación este programa para, pues, cómo descargo esta imagen. Entonces, bueno, ya le voy a mostrar eso. Entonces, aquí dice exportar imagen o descargar como. En esas dos opciones que no he explorado, pero cuando dice exportar imagen, porque se va a descargar. Y descargar como, no sé si sale la opción PDF. Bueno, mira, aquí sale, mira, aquí está la opción PDF. Quiere decir que la descarga en PDF. Todavía no lo he probado, vamos a descargarla para ver qué sale. Ya le voy a compartir la pantalla de cómo salió la gráfica que acabo de descargar. Eso fue lo Listo, que profe. descargó. La descargó de esa forma. Lo que tenemos que mirar en esta descarga es que deben buscar la forma. Vamos a retomar nuevamente la aplicación para ver cómo la hace. Vamos a buscar la forma de, porque es que así como está ahí no me la pueden enviar. ¿Por qué no se puede enviar? Por el hecho de, no se puede enviar así porque no me está, no sé cuál de las gráficas, de las líneas que están ahí me representa cada una de las funciones. O sea, yo ahora mismo lo sabemos porque yo la hice, pero cuando usted me manda una gráfica, entonces esa función lineal debe notificarse quién es. Es decir, al lado debe salir la línea qué función representa como tal. Es decir, la gráfica debe llevar esta información. Esta información la debe llevar la gráfica, esa que le estoy colocando allí. Pero la debe llevar de acuerdo a la función que yo le di despejada. O al menos que la lleve aquí, pero tiene que llevar la representación de la función. Vamos a mirar si descargándola como imagen la muestra. Profe, Sí, igual, la descarga de igual forma. Dime. el profe, en la primera nota dice que pasaba por No te escucho lo que dice. 1,3 y 3, en la 1,3 y primera gráfica 3,7. es ascendente, usted dijo que pasaba por 1, sí, pero no. En la otra, ¿por qué tiene que pasar por el -2 y el ¿cómo es? -5. No, la función como tal tiene que pasar por dos puntos que son los que yo busco. ¿Cuáles son los puntos que yo busqué para la segunda gráfica? Busqué 1,2. Lo voy a colocar ahí en rojo para que lo miren del lado izquierdo. 1,2 y 2,-10. Fueron los dos puntos que yo busqué. Y con eso yo grafiqué la segunda función, que es la descendente. ¿Cómo verifico yo si la gráfica está bien o mal? Con ese puntico que era el -2, que lo vimos allá y le expliqué cómo trata. Entonces, ¿cómo verifico yo eso? Aquí en la gráfica que pasa por -2. O sea, es una forma de verificar que lo que estoy haciendo aparentemente está bien. ¿Por qué digo aparentemente? Porque pasa por 2, pero de pronto están mal buscados los puntos que los hice reemplazando allá. Pero si yo hago todo el proceso de buscar mis dos puntos para graficar bien, la gráfica va a quedar perfecta.
Y lo verifico también viendo que pasa por menos 2. ¿Cuál era el otro detalle que me permite verificar si está bien o no? Que es descendente, y efectivamente esa que grafiqué es descendente. Pero entonces, la primera que yo grafiqué, la primera que le hicimos el gráfico, esta primera que graficamos, eran 2 puntos. Los puntos eran el 1,3, los puntos eran este 1 y este 3, que me daba 1,3, que es el que está acá, y el 3,7, que era este, y me daba este punto. Pero entonces, la función como tal, cuando la hicimos, también buscamos b y b era igual a 1. ¿Qué indicaba que el b era igual a 1? Que efectivamente esa función tenía que pasar por 1, y aquí pasó por 1. Es la forma de comprobar que está bien. Y además vimos que de acuerdo a m que era positiva, iba a ser ascendente. Y efectivamente es ascendente porque mira que va hacia arriba. Es el otro detalle que me permite ver si la gráfica va bien o está bien. Entonces son los detalles que debemos tener en cuenta. Pero le decía, no son tan relevantes. Lo importante acá es que tú busques los 2 puntos y la grafiques. Simplemente si es una forma de verificar de que lo que estás haciendo va por buen camino. O que está bien, exactamente. Si lo haces bien el proceso, pues estará bien. Listo. Entonces, las 2 cosas que quedan pendientes para que lo tengan claro es que le cargaré un cuestionario para que ustedes busquen lo que es producto cartesiano. Y le cargaré otro que tienen que hacer una gráfica como esa que está aquí, como la que acabamos de hacer. Esa gráfica, pues la pueden hacer aquí o la pueden hacer a mano, como ustedes quieran hacerla. Estoy dando las 2 opciones. Pero si la hacen por aquí, cuando hagan la gráfica, buscan la forma, si es una imagen, buscan la forma de editar la imagen y colocarle al lado, hacer algo como esto. Ya le voy a explicar para que vean algo como esto. Aquí mismo lo vamos a hacer algo así. Lo que le digo es que como la gráfica en sí se descarga es el plano cartesiano y yo no sé qué función es cada una de ellas, entonces colocarle una flecha y al lado de esa flecha indicarme qué función es. Este va a escribir y igual, creo que la función era, ya la miro, la función es y igual 2x más 1. Eso que me permite a mí saber que lo que graficó es la función y igual a 2x más 1. Y hacer lo mismo con la otra, porque las pueden graficar las dos en el mismo plano o pueden graficar una en cada plano. No es necesario graficar todas las cosas en las mismas gráficas en un solo plano. Yo puedo usar un plano por cada una de las gráficas. Y acá colocar entonces lo siguiente. Y igual a menos 4x menos 2. Esta también para yo saber que esta función que es descendente está representada con esta línea recta. Eso es lo que hay que colocar en la gráfica para entregarla si va a usar esta aplicación. Si lo va a usar a mano, pues ya es más fácil que usted escriba eso allí. Entonces, voy a colocarle que hagan la gráfica de 2 funciones y la carguen en Flavia. Profe, una pregunta. Sí, dime, te escucho. En la tutoría de hoy a las 2, ¿va a explicar este tema o No, voy a no? explicar los anteriores. No, voy a explicar los anteriores. Porque si No. no, no da tiempo. Voy a explicar los 2 temas de producto cartesiano y diagrama de Venn. Creo que fue lo que me dijeron que explicara. Profe, Eso es lo que voy a explicar. a las 2. A las 2. ¿Y usted va a A mandar las el 2. enlace? Por el mismo enlace pueden entrar. Ah, ok, gracias. Le respondo a alguien que preguntó si menos 2 por menos 8 es igual a menos 16.
le comparto la pantalla donde me están haciendo esa pregunta, es aquí. Esta parte de menos 2 y menos 16, que dice que puede dar menos 16 aquí, en esa parte no da menos 16 porque eso no es multiplicación. La única multiplicación que hicimos fue menos 4 con el 2, da menos 8. En esta parte que da menos 10 es porque voy a hacer una suma de números con signos iguales, no es multiplicación. Por eso no da 16 positivo. Solamente tener claro, cuando tengo dos números con el mismo signo, me toca sumarlo y colocar el mismo signo. Menos 8 y menos 2, signos iguales, los debo sumar, que me da 10, y coloco el mismo signo, que es el negativo. En ese caso, por eso no da 16, y esa es una respuesta a una pregunta que me hicieron por el chat. Profe, en caso tal si fueran signos diferentes. Si fuesen signos diferentes, entonces le voy a... esto no tiene que ver con el ejercicio, lo voy a modificar para que ustedes entiendan qué pasa con signos diferentes. Si en este caso a mí me hubiese dado, vamos a suponer, me dio 8 más 2, así. En ese caso, tengo que el 8 es negativo y el 2 es positivo. Quiere decir que tengo signos diferentes. Signos diferentes me indica que debo hacer una resta y colocar el signo del mayor. Como es una resta, yo al 8 le resto el 2. Eso me daría 6. ¿Y quién es mayor? El 8. Por lo tanto, el resultado es negativo. Como el 8 es mayor, se le coloca el signo del mayor. En ese caso es negativo porque el 8 en ese caso es mayor. Si lo hubiese tenido de esta forma, 8 positivo y 2 negativo, también tengo signos diferentes porque el 8 es positivo y signos diferentes, 8 positivo, 2 negativo. Pero los tengo que restar y me da 6. Y debería colocar el signo del mayor. ¿Quién es mayor? El 8, y el 8 es positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Serían las formas que encontrarían. Y si lo tengo de esta forma, pues es sencillo porque son de una suma normal que me daría 10. Son las opciones que van a encontrar. ¿Ya? Pero entonces vuelvo y escribo el ejercicio como estaba, que era de esta forma. ¿Ya? Entonces ahí quedaría la forma de cómo se resuelve eso. Si no tienen otra pregunta, pues finalizamos la clase y ya saben los dos compromisos que quedan. Profesor, ¿por qué el 10 queda negativo? Porque en matemáticas hay una parte que me dice que cuando yo tengo números con el mismo signo, esos números se suman y se coloca al resultado el signo que llevan esos números. En ese caso, el mismo signo es negativo y el signo que llevan, pues obviamente es negativo, por lo tanto el resultado va negativo. Eso siempre va a pasar. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, finalizamos la clase, ya queda la grabación. La grabación la cargaré en horas de la tarde después que finalice lo que es la tutoría. Les reitero las 3 formas que tienen para la Bueno, profe. tutoría. Profe,